planteado trabajar con, vamos a compartirles todo en mi screen, con formularios. ¿Qué ocurre? Observen lo que nos pasó en el llenado de los datos. En el momento en que yo lleno unos datos, si yo tengo una serie de datos seleccionados, los nombres no tanto, ¿cierto? Porque es difícil. Pero, por ejemplo, las carreras. Si yo necesito seleccionar dentro de un grupo de carreras, pues para mí es difícil dar control C, control V o llenar de manera manual. E incluso va a ser un inconveniente que nosotros llenemos en una determinada aplicación de carreras la puntuación, que arranquemos con letra mayúscula, que dejemos en letras minúsculas, porque en el momento en que Excel aplica los filtros, pues diferencia por puntuación y diferencia por acentuación. ¿Listo? Diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Así que, por ejemplo, un filtro en donde yo tenga administración de empresas con tilde y sin tilde me sale mal clasificado dentro de una base de datos. ¿Qué buscamos eso y qué hace un programador regular? Pues quita y elimina toda esa acentuación. Y ustedes podrán observar que en caso de ingeniería, pues nosotros no utilizamos la acentuación cuando estamos trabajando, o si la utilizamos la dejamos fija. Así que, ¿cómo podemos resolver ese inconveniente de tener siempre los mismos nombres para poder hacer una serie de formularios o listas desplegables? Para poder acudir a eso, pues nosotros vamos a utilizar el administrador de nombres. Entonces voy a abrir un documento nuevo para que arranquemos desde cero y ustedes puedan observar lo que yo hago. Siempre que ustedes arranquen un elemento en el cual quieren, digamos, trabajar una selección o una lista desplegable donde tengan unas opciones y que ustedes lo pudieran llenar de manera automática tipo formulario, pues deben crear una hoja alterna donde estén esos datos. Entonces, es la razón por la cual ustedes van a observar que yo siempre creo una hoja que se llama datos y en otra hoja en donde estoy trabajando el problema. ¿Qué significa eso? Que en los datos va a estar lo que yo necesito llenar. Supongan en este caso que nosotros lo que necesitamos en este momento es poder apuntarle a llegar a tener un determinado listado de carreras. ¿Listo? Entonces supongamos que en una base de datos vamos a llenar, vamos a poner las carreras de la universidad. Entonces voy a acudir a esas carreras que ya las tengo aquí y eran las primeras 10 hasta cuando vuelva a arrancar administración de empresas. Supongan que estas son las carreras de la universidad, ¿cierto? Si ustedes las tuviesen que llenar, las llenarían de manera manual. Entonces tendrían que hacer lo siguiente. Tendrían que acudir y colocarle aquí carreras o no sé si carreras profesionales. ¿Listo? Entonces, supongan que esas son las carreras profesionales que ustedes tienen. Dentro de las carreras profesionales voy a volver a ir aquí a seleccionarlas. Obvio. Ustedes tendrían que inicialmente hacer ese llenado de la base de datos, de manera manual. Yo pues ya la hice evidentemente y ya la tengo adelantado. Y supongo que esas son las carreras que ustedes tienen. ¿Listo? Y vamos a volver a llenar un conjunto de datos con esas carreras. ¿Listo? Nadie puede salirse de esas carreras. Tal cual están escritas, nadie puede salirse de esas carreras. ¿Listo? Y esas carreras van a ir combinadas con universidades. Supongan que estamos llenando una base de datos cualquiera. En este caso, pues no sé si podría llamarse una base de datos, pero sí por lo menos una tabla de referente. ¿Listo? Y dentro de esas referentes vamos a colocar a la Uniempresarial, ¿cierto? Vamos a colocar, no sé, 5 universidades. ¿Pudiesen ser más? Claro que sí, pero por lo general son pocas. ¿Listo? Vamos a colocar a la Universidad Nacional, vamos a colocar a la Universidad de los Andes, vamos a colocar a la Universidad Distrital, vamos a colocar a la Universidad Javeriana y pudiesen ser ahí, de ahí en adelante las que ustedes quisieran. ¿Listo? Y dejamos esa tabla. Observen que no necesariamente tienen el mismo tamaño. ¿Listo? Y yo empiezo pues a identificarlas. ¿Bien? Y yo empiezo a clasificar esto. Entonces hay como una hoja en donde yo tengo todos los datos. Siempre tengo que organizarlo, lo primero que tengo que hacer es los datos para poder generar listas desplegables. ¿Listo? Que es el objetivo del día de hoy. Voy a dejar esto también en mayúsculas para que ustedes observen que esto pudiese pasar. Supongan que de esas dos necesitamos hacer unas listas desplegables. Esas listas desplegables, como ustedes lo podrán observar, se encuentran siempre en fórmulas. Entonces, aparte de las fórmulas que nosotros manejamos, de la parte financiera, de la parte matemática y demás, ustedes tienen unas fórmulas o una forma de ayudarse con las fórmulas. ¿Listo? Suena redundante, pero así es. Y se llama el administrador de nombres. El administrador de nombres es algo que ustedes comúnmente no utilizan.
Y ese administrador de nombres me sirve a mí para agrupar un cierto número de datos. Por ejemplo, si yo le doy aquí el clic al administrador de nombres y quiero agrupar las carreras en algo que se llame carreras, pues yo voy a crear un administrador de nombres donde ahí estén las carreras. Entonces yo le voy a decir, ah, perfecto, no. Yo quiero que el nombre sea carreras. ¿Listo? Y a esas carreras, dejarlo en mayúscula para que conserve el nombre. ¿Listo? Le voy a decir que lo puedo compartir en todo el libro. Ojo con el ámbito. ¿Listo? Cuando yo le digo que lo puedo compartir únicamente en la hoja, ¿listo? O si lo puedo convertir nuevamente o solamente en la hoja de datos o en la hoja número 2, quiere decir que va a ser almacenado y trabajado de manera local. ¿Listo? Pero si yo le digo que en todo el libro, quiere decir que yo puedo utilizar ese nombre de carreras en todo el libro. ¿Qué significa? Que yo lo puedo llamar y decir que en esa hoja tengo los datos base y desde esos datos base puedo trabajar lo que quiera. Y le voy a decir, ahora, los datos que hacen parte de carreras son estas que están aquí. Es decir, que si yo creo una lista desplegable, que ya les voy a explicar cómo a continuación, en esa lista desplegable solamente me va a tener en cuenta esas opciones. Es importante en el momento en que ustedes llenan datos. ¿Listo? Le dan a aceptar. Luego vamos a crear otro que se llame universidades. Va a permitir a ustedes, pues, catalogar, digamos, o hacer sí un catálogo de lo que están trabajando. Universidad. ¿Listo? Y seleccionan los datos. Nuevamente, el ámbito va a ser para todo el libro, es decir, lo van a utilizar en todo el libro, no importa cuántas hojas creen, ese nombre de universidades va a quedar definido. Entonces, miren, el administrador de nombres lo que hace es administrarme grupos, ¿cierto?, de texto que me sirven para hacer un llenado rápido y sencillo dentro de un conjunto de tablas. ¿Por qué es importante esto? Es muy importante porque ustedes van a poder aquí llenar tantas cosas como quieran, entonces ustedes los pueden clasificar. Entonces ustedes dicen, ah, bueno, aquí están las carreras, luego aquí en un pueden colocar otra cosa, aquí otra cosa, y si ellos ven que es como si fuese una base de datos no relacional, porque deja de ser una tabla, ¿listo? Y empieza a tener unos valores o unos resultados variables. Incluso, si ustedes quisieran, por ejemplo, hablar de evaluaciones, podríamos hacer algo que se llame evaluación. Por ejemplo, en caso tal de que tengamos que hacer alguna estadística. Van a observar por qué hago porque quiero cambiar también la forma en que, de la variable que vamos a utilizar. Supongamos que estamos haciendo una evaluación de 0 a 9, ¿cierto? Que sería lo equivalente de 1 a 10, de 0 a 9. Y a esa evaluación le vamos a colocar, evidentemente, pues nuestros datos. Entonces yo digo, a esto le voy a colocar el administrador de nombre, o si quieren ustedes de manera rápida le pueden dar aquí asignar un nombre. Observen, él toma la parte de arriba del valor y automáticamente me dice que los datos van desde el 1 hasta el 11. En realidad no van desde el 1 hasta el 11, van desde el 2 hasta el 11. Va a ser utilizado en todo el libro y demás. Entonces aquí crearon como una especie de base de datos no relacional, ¿listo? Donde no necesariamente los valores son del mismo tamaño. Observen, una tiene 9, 10 columnas, en la otra, perdón, 10 filas, en la otra 11, en la otra 5 y así sucesivamente. Entonces tiene unos datos organizados de selección, de posibilidad de seleccionar esos datos. Y ahora los van a utilizar. ¿Dónde? Acá. Entonces supongan que vamos a tomar estos datos que estábamos manejando en nuestro parcial. Entonces, yo tengo por aquí ahora los primeros 20 personas, no, las primeras 10, con eso es suficiente, las primeras 10 personas que voy a llenar y voy a empezar a llenar una base de datos. Entonces tengo un estudiante, un apellido y un nombre. Y aquí le voy a colocar la carrera. Observen que la forma ahora de llenar los datos pues ya no va a ser de forma manual, sino que vamos a encontrar una forma de poder volvernos más hábiles en ese llenado de datos. Supongan que yo lo que quiero es que todos esos datos de aquí hacia abajo pues sean de una lista desplegada, es decir, los pueda seleccionar. Yo quiero tomar los 50 primeros, no sé, ustedes pueden tomar toda la columna si ustedes quisieran. Yo quiero tomar los 50 primeros. Después miro si lo llena. Selecciono los datos de donde yo quiero colocar la lista desplegable. ¿Listo? Y voy al menú datos. Entonces se combina el menú de datos con el menú de fórmulas. ¿Listo? Y van a encontrar algo que es muy común en Excel. Y observen este logo. Hay algo que se llama validación de datos. La validación de datos, como su mismo nombre lo indica, es una regla para poder validar algo que me deje solamente ingresar un listado de lo que yo quiera. ¿Listo? Entonces, dentro de esa validación de datos existen varias opciones. Cualquier valor que usted pueda colocar, cualquier valor para la validación de datos, un número entero, también lo pudiese hacer sin necesidad de haber creado ese administrador de nombres.
definir que, por ejemplo, la máxima nota, como lo hacíamos anteriormente, la mínima es 0 y la máxima es 5, lo hubiésemos podido colocar. Lo hubiésemos podido colocar con decimales, obsérvenlo, ¿listo? Que esté entre o que esté o que no esté entre tales valores, o que sea igual a tales valores, o que no sea igual a tal valor, o que sea mayor que tal, menor que tal, ¿sí? Todas esas reglas las puedo aplicar aquí en los números. Una lista, va a ser muy importante la lista, lo voy a dejar aquí al final para explicarlo. Fecha, colocarle una fecha inicial y una fecha final, es decir, ustedes pueden acotar, limitar que la persona que esté llenando los datos meta unos valores específicos, ¿listo? Hora, como su mismo nombre lo indica, una longitud de texto, por ejemplo, decirle, aquí no va a poder meter usted un mensaje en más de 25 caracteres. ¿Por qué no va a poder meter un mensaje de 25 caracteres? Porque supongamos que esos datos que yo tenía originalmente los voy a convertir luego en un formulario de Office 365. Entonces, la limitación en almacenamiento de datos está contemplada. Personalizada, ¿cierto? Y ya la personalizada es lo que ustedes quieren meterle una fórmula, ¿cierto? Y una fórmula es que usted pueda colocar un valor evidentemente específico. Bien, entonces aquí ya lo dejaremos después para la fórmula y me centraré en mirar la lista, que es nuestro objetivo del día de hoy. Pues miren que la lista, a diferencia de los anteriores, me pareció una celda con lista desplegable, es decir, una celda o un selector que me permite seleccionar de una serie de opciones con las siguientes particularidades antes de poder llenar estas cosas. Me tiene en todos un mensaje de entrada y un mensaje de error. Supongan que el origen, él me dice, venga, ¿cuál es el origen de la celda con lista desplegable? Yo le voy a decir, igual. Recuerden que en Excel todo se maneja por igual. ¿Listo? Y en ese igual le van a decir, va a ser igual a los nombres que yo quiera. Entonces, ¿cuáles fueron los nombres que yo creé? Si ahí lleva las carreras, pues mi nombre va a ser. ¿Listo? Entonces miren que yo le digo que el origen de la lista es la lista de datos o administrador de nombres que yo tome. Cuando yo le doy a aceptar, ¿listo? Él automáticamente ya me deja colocar eso. Sin embargo, observen lo que voy a hacer. Ya como pude seleccionar esa parte, ahora le voy a decir el mensaje de entrada. Un mensaje de entrada es una pista a la persona que está llenando los datos para que entienda qué es lo que debe ir. Entonces el mensaje de entrada ahí es, no sé, carreras o pregrados, nada más. ¿Sí? Por ejemplo, si yo lo que quiero decirle ahí solamente puedo ir pregrados, pregrados. ¿Listo? Y el mensaje de error que sea, verifique a hoja de datos, coma, la carrera no se encuentra en el listado. Y una vez que ustedes tienen la carrera no se encuentra en el listado, observen que él me queda de una o me crea de manera automática cuando yo me coloco la ayuda. Ojo, mire, son pregrados, pregrados, ojo. Y le está diciendo a la persona cuando está llenando Excel que tenga cuidado porque quien diseñó la lista es para pregrados. Y le doy clic. Entonces, miren, los datos que yo coloqué allá son evidentemente las opciones que él me da para poder seleccionar. Y aquí fácilmente ya no voy a cometer el error típico, ¿cierto? Que yo tenía de poder decir, esto va a ser o va a tener problemas de puntuación y o acentuación. Ventaja grandísima, ¿no? ¿Qué ocurriría? Es importante que ustedes tengan en cuenta que los datos tienen que haber sido precargados. ¿Listo? Porque de lo contrario van a tener inconvenientes. ¿Cuál inconveniente? Supongo que se les olvidó aquí. Uy, no. A mí se me olvidó la carrera de ingeniería de, digamos, ingeniería mecánica. ¿Listo? Y tan pronto se me olvidó la carrera de ingeniería mecánica, yo voy y digo, pero si yo la agregué aquí de manera automática, ¿no se me coloca aquí? Evidentemente no. ¿Por qué no? Porque cuando yo agrego un dato en la hoja de datos, tengo que estar seguro qué es lo que estoy agregando. Para poder hacer nuevamente la adición de esa carrera, tengo que ir a la fórmula, tomar el administrador de nombres, decirle a las carreras que la quiero modificar y aumentar aquí en un dato. Entonces ya no va a ir hasta el 10, sino hasta el 11. Aceptar. Cierro y miren la ventaja que tiene. Con solo hacer ese procedimiento, a mí ya me sale aquí la actualización de ingeniería mecánica. Ventaja. Una ventaja grandísima. Están acotados los datos y además en el momento en que hagamos filtros sobre las tablas me va a permitir trabajar de manera adecuada. Esto debería ser muy utilizado en ingeniería de software, sobre todo en la hora que ustedes o cuando ustedes lo están haciendo porque son opciones. Y recuerden que cuando estamos montando un programa
de software, de hardware o alguno de programación, siempre debemos tener en cuenta que el usuario es una persona que no sabe nada de programación, que no conoce el problema, que no conoce el programa. Así que debe ser muy for dummies. Siempre los programas que nosotros hacemos son orientados a cualquier persona, a que sean muy intuitivos y que no sean tan complicados. ¿Listo? Llenan los datos, entonces ustedes miren que llenar los datos es súper sencillo. Dicen, ah, bueno, esta persona es de esta persona es de acá, industrial, de negocios, esta persona de mecánica, y ya está. Llenen los datos. Bien, supongan ahora que después de que yo llene esos datos necesito entregar a cada una de esas personas pues las universidades. ¿Listo? Entonces tan pronto lleno esas universidades, pues yo le voy a decir a él que quiero el mismo control, pero en universidades. Así que lo que voy a hacer es acudir nuevamente a validar los datos. Entonces, yo lo que quiero, tengan cuidado aquí porque dependiendo de la cantidad de datos que ustedes seleccionen aquí, pues les va a decir si lo pueden o no colocar. Entonces yo coloco, no sé, aquí lo coloco al azar, 90 posiciones suponga, y le voy a decir que en datos, nuevamente en el menú datos, voy a validar los datos. ¿Listo? Valido los datos y le digo que esto nuevamente va a ser una lista y que esa lista van a ser universidades. Tan pronto tengo esa lista de universidades, pues ustedes observen que aquí me sale lista de universidades. Particularidad, en los nombres, cuando yo selecciono universidades, el nombre como tal de la lista o del administrador de nombres no diferencia entre mayúsculas y minúsculas, para que lo tengan en cuenta. Yo lo había nombrado con mayúsculas, aquí lo jalé con minúsculas, porque es una variable. ¿Listo? Entonces, aquí le coloco datos, le jalo nombres, pudiese llamarlo aquí, digo, estos tres son de la distrital, entonces los jalo a la distrital. ¿Listo? Nacional, incluso puedo llenarlo, miren, yo puedo decirle, en un segundo, yo puedo decirle, vaya y obsérveme otra cosa, o sea, colóqueme otro dato. Por ejemplo, si yo sé que no me acuerdo de cuál es la universidad, será, y digo, pero esto creo que era la Universidad de los Andes. Él me lo acepta, pero lo que no me acepta es esto. ¿Listo? Observen. Universidad, digamos, hablemos de una, de una cercana, la Tadeo de los Almagros. Observen lo que ocurre. Este valor no coincide con las restricciones para el valor de datos que yo coloque. ¿Listo? Este mensaje evidentemente es diferente al que yo tenía anteriormente, porque este no lo he validado. Observen que en el anterior yo sí coloqué. ¿Listo? Verifique la hoja de datos, la carrera no se encuentra en el listado. Entonces la hoja de datos está aquí, la carrera no se encuentra en el listado. ¿Qué debía hacer aquí? Pues si a ustedes se les olvida por X o Y motivo y nuevamente necesitan validar esos datos, ustedes le dicen que necesitan volver a validarlos. Él les dice, ojo, se va a borrar lo que ustedes hicieron. Les entrega evidentemente lo que ya hicieron. Y aquí les dice en el mensaje de entrada, Universidades Bogotá. Por ejemplo, me puede decir, ojo, porque son universidades de Bogotá. Y el mensaje de error nuevamente sea, su universidad no está en el listado. Verifique la hoja de datos. O agréguela, su defecto. ¿Bien? Que eso es lo que haría muchas digamos, de las hojas que nosotros tuviésemos. Entonces aquí le digo, tal, este no es el objetivo, ¿no? El objetivo nuevamente es que les salga a ustedes todos los resultados y ahí tendríamos otro valor. Y supongan que en algún determinado momento esto era un resultado del examen Saber Pro, entonces por aquí yo le coloco listo. Entonces según el Saber Pro, según investigación, lo que ustedes quieran, la calificación de esto pues también tiene que ir de 0 a 10. Entonces yo le digo perfecto, entonces vamos a validar los datos. Y los datos que él va a configurar nuevamente va a ser una lista en donde los valores de origen van a ser lo que yo había colocado allá, que creo que era, no recuerdo cómo le coloqué, si eran, voy a buscarlo aquí, ¿listo? Lo pudieran ustedes llamar aquí de manera automática, sí, pero pues no es el objetivo, ¿no? Entonces yo voy aquí y le digo, esto es evaluación. ¿Listo? Observen lo que pasó, ¿listo? No lo encuentra. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no lo encuentra si lo que está escrito ahí? Entonces le colocan la tilde y él vuelve a diferenciar. ¿Listo? Entonces, tan pronto coloquen eso, pues ya les sale a ustedes los resultados. Les permite llenar de manera automática. Entonces aquí ustedes pueden colocar
si colocan un 34, pues evidentemente las restricciones no le permite, y esto ya empieza a acotar para el usuario que está llenando o para la persona que por lo general es del nivel operativo. Recuerden ustedes que si están trabajando en el nivel ingenieril, una persona que está llenando esto es de nivel operativo y se le vuelve solamente una costumbre llenar de manera operativa estos resultados. Evidentemente llenar los datos fue mucho más sencillo así que de manera manual, ¿no? Convierte una carrera digamos, ni siquiera una hoja de texto en algo mucho más sencillo de trabajar. ¿Qué más pudiésemos colocar dentro de estos valores? Pues tantas como ustedes consideren conveniente. Y de ahí en adelante, utilizar estos datos para hacer fórmulas. ¿Cómo así? Ustedes dirán, ¿cómo así que utilizar estos datos para hacer fórmulas? Sí, miren, supongan que la investigación está relacionada en un porcentaje directo con el Saber Pro. Entonces ustedes dicen, bueno, si la investigación está relacionada con el Saber Pro, entonces yo puedo tomar las calificaciones del Saber Pro, es decir, la evaluación, obsérvenlo, que ya ese administrador de nombres me permite jalarlo y multiplicarlo, por ejemplo, por el 20%. Es decir, bueno, esa es la nota que yo voy a tener en investigación. Luego, si quiero otro que se llame, no sé, docencia, ¿listo? Entonces, el Saber Pro está relacionado directamente con la docencia. Entonces, yo digo, bueno, perfecto, esto es igual a evaluación y digamos que está en un 50% con evaluación. Lo observan y empiezo a utilizar el administrador de nombres de valores que ya tenía colocados en función de la investigación de docencia. Si yo quiero manejar valores específicos de trabajo solamente con estos, pues aquí digamos que de manera automática solamente tiene 10 resultados porque lo colocó 10 resultados. No está relacionando esta fila con esta fila. Mire. Solamente me está dando los porcentajes. 20, 40, 60, 80, 100, hasta 200. Si yo quisiese relacionar, pues no coloco evaluación porque evaluación es lo que yo quiero. ¿Listo? Yo colocaría aquí, pues, la columna que yo quisiera. Pero también puedo llamar, recuerden ustedes, a cada uno de los datos. Y aquí también puedo jalar estos datos y de manera automática dejarlos ahí. Evidentemente, si este es el GI y lo que yo quería era dejarlo fijo, pues aquí simplemente le coloco valor F2 fijo. Recuerden que el F2 ojalá hacia abajo. Este lo multiplico por 0.5 y lo jalo hacia abajo. Y ahí encuentro los ponderados. De ahí en adelante, pues trabajar o hacer el trabajo con esto es muy sencillo. ¿Cómo lo ven hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? ¿Listo? Pues será relativamente sencillo. ¿Qué más puedo hacer con esto? Entonces, como ustedes están trabajando y nosotros estamos trabajando nuevamente en un curso de la parte ingenieril, van a tener ustedes que empezar a trabajar con datos. Recuerden los datos. El tamaño de los datos viene, o los datos vienen jalados por lo general de una base de datos y nosotros los traemos a veces a Excel, en la mayoría de empresas, a análisis. Entonces, ¿cómo poder traer esos datos a análisis? Nosotros tenemos varios, digamos, extensiones en la parte ingenieril para jalar esos datos. Uno de ellos se conoce como el TXT o el CSV. Entonces, TXT, esto es un comando propio de un texto plano. Entonces puede tener, o por lo general tiene, caracteres. No importa si son números, pero son caracteres. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y puede ser el CSV. El CSV es coma, separate, value. O archivos separados por coma. Es muy común que, por ejemplo, cuando nosotros adquirimos unos datos desde un sensor, desde una imagen, desde cualquier sitio, ¿cierto? Digamos, en este caso hablando de dispositivos de hardware, pues nosotros tengamos esos datos separados por alguna coma y caracterizados, como lo tenemos aquí. Miren. Entonces, si yo lo separo por coma, quiere decir que esos datos, digamos, sería Gutiérrez, Félix, administración logística, unimpresarial, 8, 16, 4. Y todos esos datos me llegan a mí. Si yo sé que vienen separados por coma, pues cada vez que encuentre una coma, lo voy a clasificar en un valor. Es importante que yo entienda eso, porque estos datos son datos limpios, datos de texto plano, por ejemplo, los datos que llegan a su computador, los datos que llegan a su red de comunicaciones, los datos que llegan por internet, los datos que vienen con el protocolo IP, son datos que vienen en este formato, en texto o en CSV. Así que esos datos, prácticamente lo que yo les estoy diciendo es que los podría jalar en tiempo real. O sea, los podría jalar desde, por ejemplo, desde una página web y analizarlos en Excel y sacarme unos gráficos específicos, o incluso utilizar
la plataforma de Office 365 para que con Azure yo pueda sacar gráficas de manera automática. Esto es importantísimo, que los datos que ustedes obtengan sean muy fiables. Para importar esos datos, pues es relativamente sencillo poder obtenerlos, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, decirle que necesito obtener unos datos desde texto o desde CSV. Por lo general se demora, espero tener algún documento de CSV, voy a mirar y le dan ustedes simplemente importar esos datos. Él tarda un poco en buscarlo, pero le saca los valores. Entonces le dice archivos de texto, listo, y todos los resultados. ¿Y qué van y hacen ustedes? Pues buscan el documento donde tengan el separado por CSV. Yo voy a buscar, no sé si de pronto tenga unos por aquí en alguno de estos resultados. Denme un segundo a ver si de pronto por acá en MATLAB tenga algún resultado. No sé, voy a probar a ver si encuentro alguno. A ver, por ejemplo ¿sí ven? Este es un documento de texto. Eso solamente me identifica o TXT o CSV. Supongo que lo voy a importar. En este momento estoy importando datos. Esto se puede hacer de manera automática y lo voy a importar en un determinado valor. Bien, él me va a sacar ahorita o a continuación un menú en donde me va a decir, vea, esto es lo que estoy viendo. Esto es lo que está viendo su valor. Y me va a decir, bueno, según los datos como están ordenados, ahorita vamos a entrar a mirarlo, el delimitador que tengo es la coma, puede ser 2 puntos, puede ser igualdad, punto y coma, eso lo seleccionan ustedes. En este momento dice el separador es una coma, ¿listo? El texto que estoy manejando es europeo horizontal de Windows, occidental de Windows, y él podría sacar las 200 primeras filas. Yo le puedo decirle, sáqueme todo el conjunto. Yo puedo decirle no detectar el tipo de datos, puedo decirle estas condiciones, y cárgueme todos esos datos. Recuerden que lo más difícil es eso, traer esos datos. Así que yo puedo traer esos datos, transformarlos, llevarlos, mirarlos, etcétera, etcétera. Sin embargo, debo conocer a qué hace referencia esos datos. En este caso, este es un archivo de TXT que no va a estar separado por coma. Esto le puedo colocar un tabulador, un archivo personalizado. Por ejemplo, en el personalizado yo le puedo decir, por ejemplo, como está acá, que tiene un ancho específico, ¿cierto? Tiene un ancho específico acá de 12 digamos, el ancho de la columna, que tiene 1 en el ancho de la columna, que tiene 2 puntos, ¿sí? O sea, yo pudiese importar solamente, por ejemplo, en este caso, el texto, fila a fila, obsérvenlo. Esto es un programa que se hizo específico. ¿Listo? Por la coma, por los puntos. Voy a intentar buscar un archivo separado y a importarlo. De momento no lo voy a importar porque siempre tarda, ¿no? Dependiendo de la cantidad de datos, eso tarda en importarlo. Así que, pues quiero que sepan que existe. Intentemos importar algo acá. Voy a buscar en mi computador algún archivo. Yo estoy seguro que debo tener un archivo CSV. Voy a colocarlo aquí para buscar. Supongo que ustedes entienden lo que yo estoy haciendo. Y encuentran los resultados. Observen todos los archivos CSV que se pueden tener. Esos archivos CSV son archivos que vienen separados por coma y que esos sí ya empiezan a formar una base de datos. ¿Listo? Entonces yo voy a buscar uno de ellos y lo voy a intentar, no sé, cargar. Vamos a ver si de pronto tenemos por aquí, dice aquí, qué documentos. A ver si hay aquí uno de question, por acá, a ver qué tiene. ¿Listo? Moodle Quiz Report. Vamos a ver. Este está como lejos. Este está en la parte virtual. Documentos OneDrive. Esto se llama contraseñas. O este que se llama documentos USB. Listo, este también está en OneDrive. Vamos a buscarlo. Entonces voy a intentar importarlo en una hoja nueva. Le voy a decir, téngame los datos. Voy a ir a documentos. OneDrive, me decía ahí. A ver dónde se puede buscar nuevamente la ruta porque se me perdió. Documentos USB virtual. OneDrive. Y me dice que se llama documentos. Entonces voy aquí.
Y aquí está los dos, lo que yo estoy buscando. Entonces observen esto, que estos son archivos de valores. Vamos a ver. Lo selecciono. Lo que voy a tener que bajar una copia y lo debería poder observar. Al parecer, por pronto, por lo que está en la nube no me lo deja jalar. Voy a buscar otro. Por acá, en mis documentos. Estoy seguro que aquí en MATLAB tengo, estoy segurísimo. Que tengo unos resultados. Bueno, como sea, voy a volver a cargar este valor para que ustedes vean que sale. Se demora un poco, pero pues va a salir. Esto como salga, sale por defecto y le digo cárguemelo y transfórmelo. Esto se demora en cargar un poquito los datos, mientras los trae y me los deja archivados en una columna. Esto lo pueden hacer ustedes. Ténganlo muy en cuenta, se puede hacer. Esto evidentemente es un programa completo de computación en MATLAB. Esto pueden mirar lo que yo importé y al final trabajar con esos datos. Esto, si ustedes no desean hacer nada, por ejemplo aquí le dice cargamos 753 filas, si ustedes lo que desean es utilizar esos datos bien, si no, es fácil, los elimino. Esa oportunidad existe. Existe otro tipo de oportunidades y es poder desde los datos poder obtener desde la web unos datos, poder obtenerlos desde una tabla o rango y poder obtener unos datos desde un archivo. Mírenlo. Aquí están todo lo que ustedes pueden hacer, entonces lo pueden hacer desde un libro, otro libro, traerlo desde otro documento, desde un CSV, nuevamente el que ya hicimos, desde un archivo XML, desde un JSON, desde un PDF, desde una carpeta y de la carpeta de un SharePoint. Recuerden este del JSON. Este JSON es muy importante porque les va a permitir a ustedes, supongamos, estar leyendo de manera automática, por ejemplo, un documento en Java, un documento de que venga de unos sensores reales. Así que podemos traer esos datos a Excel y que los manejen de manera automática. Desde una base de datos que tenga un MySQL, ¿cierto? Un SQL en servidor, una base de datos de Access, servicios de análisis, ¿cierto? Y tantas como ustedes quieran trabajar. Entonces aquí hay de todas. Desde Azure, entonces pueden trabajar los datos desde Azure, como está lógicamente bajo la misma plataforma Office 365, pues es súper importante que lo hacen desde servicios en línea, Dynamics, listas, SharePoint, etcétera, fuentes combinadas o algunas otras fuentes que ustedes pueden trabajar, entre esos activos, directorios activos. Esto lo irán ustedes optando, trabajando más adelante y pueden intentar combinar y demás. Pueden jalar todos los datos que ustedes quieran y al final trabajarlos en Excel. Así que el problema, recuerden aquí siempre, es poder ordenar los datos. Y una vez tengo los datos ordenados, empezar a programar. Esto es lo que nos falta. Una vez tenemos los datos, tenemos que empezar a programar. Y programar significa poder, digamos, ya manejar las macros. ¿Dudas, preguntas hasta ahí?